Raymond Bernard Cattell. En 1924 se tituló en la Universidad de Londres a la edad de 19 años. Se especializó en química y física, pero su interés en los asuntos sociales lo llevó a estudiar psicología, donde obtuvo su doctorado en 1929. En 1937, la Universidad de Londres lo premió con el doctorado honorario en ciencias por sus contribuciones a la investigación de la personalidad. Definición de la personalidad. Según Cattell, es aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada. El elemento estructural básico de la personalidad para Cattell era el rasgo, que éste implica tendencias reactivas generales y hace referencia a características relativamente permanentes. Teoría de los rasgos. Esta teoría busca identificar los rasgos necesarios para poder describir la personalidad. Cattell creía que la exploración de los rasgos ayudaría a entender la estructura y la función de la personalidad. Definición de rasgos. Estos son las dimensiones perdurables de características de la personalidad. Cattell propuso el análisis factorial para el estudio de la personalidad. Con este, identificó 16 factores básicos que determinan la personalidad del individuo, y cada uno de estos factores se determina con una letra específica. Cattell decía que cada persona cuenta con los 16 factores en un cierto grado. Por ejemplo, aunque todas las personas tienen cierto nivel de abstracción, algunas pueden ser muy imaginativas, mientras que otras pueden ser más prácticas. Factor A. Afectividad. Este factor valora la expresividad emocional. Las personas que suelen puntuar alto en este factor tienen mayor disposición hacia las relaciones interpersonales, son afectuosas y tienden a ser más expresivas y están dispuestos a cooperar. Son cariñosos, generosas, activas y no temen a las críticas. Disfrutan de empleos donde hay interacción social, como por ejemplo ventas, trabajo social o la enseñanza. Por el contrario, las personas que suelen puntuar bajo en este factor inclinan la personalidad hacia el polo esquizotímico. Suelen ser menos afectivos y menos expresivos. Tienen un mayor nivel de rigidez y prefieren el aislamiento. Ellos prefieren trabajar solos y son bastante críticos e inclusive a veces rudos. Factor B. Razonamiento. Este factor mide la capacidad intelectual según predomina el pensamiento abstracto o el pensamiento concreto. Las personas que suelen puntuar alto en este factor nos hacen pensar en una persona que se le facilita el aprendizaje, comprender y entender lo abstracto y adaptarse a las circunstancias. Por el contrario, las personas que puntean bajo en este factor tienen una menor capacidad para hacerle frente al medio, teniendo mayor rigidez y menos opciones de respuesta. Muestran una mayor dificultad para comprender conceptos y, en general, el aprendizaje. Factor C. Estabilidad. Este factor evalúa la estabilidad emocional de la persona y en la manera en que se adapta al medio que lo rodea. Las puntuaciones altas son propias de individuos realistas que son maduros con una alta fortaleza de ego y emocionalmente estables. En cambio, las personas que suelen tener puntuaciones bajas tienden a ser personas que se frustran fácilmente, se afectan rápidamente por sus sentimientos y cuando no consiguen lo que desean, tienden a evadir su realidad. Y su fortaleza de ego es baja. Pueden padecer neurotismo, todo tipo de fobias, trastornos psicosomáticos y problemas de sueño como el insomnio. Factor E. Dominancia. Este factor mide el grado de dominancia o sumisión que presenta un individuo en sus relaciones sociales. Las personas que suelen puntuar alto presentan un patrón de comportamiento competitivo, independiente e incluso autoritario y son personas seguras de sí mismas. Por el contrario, las personas que suelen puntuar bajo en este factor tienden a ser sumisos, pasivos, humildes, conformistas y dóciles. Se dejan llevar fácilmente por los demás y evitan los conflictos en sus relaciones interpersonales, esforzándose por complacer a los demás y buscan la aprobación de la sociedad. Factor F. Impulsividad. Este factor nos indica la capacidad motivacional en contextos sociales. Una persona que puntea alto suele ser una persona sociable, espontánea, impulsiva, expresiva y alegre.
Por el contrario, las personas que suelen puntuar bajo en este factor tienden a ser individuos preocupados, prudentes, reservados, pesimistas y ansiosos. Factor G. Conformidad grupal. Este factor nos hace referencia a la capacidad de autocontrol, decisión y valoración de los demás. Según la teoría de Freud, se expresa el superyo. Las personas que suelen puntuar alto en este factor suelen ser moralistas, decisivos, estables, comprometidos y valoran a los demás pero sin dejarse arrastrar por ellos. Tienden a actuar siempre de acuerdo a las reglas. Por el contrario, las personas que suelen puntuar bajo en este factor suelen ser personas que no les gusta comportarse de acuerdo a las normas, ni someterse por completo a las costumbres de la sociedad o a las de su cultura. Suelen indicar frivolidad, negligencia e inmadurez. Las personas más inconformes suelen ser rebeldes o revolucionarios. Atrevimiento. Es la capacidad de transformar los pensamientos y voluntades en los actos. Las personas que tienen un puntaje alto en este rasgo dominan el sistema parasimpático. Son personas con atrevimiento y espontaneidad. Son capaces de sobrellevar altos niveles de estrés, les encanta correr riesgos y son grandes aventureros. Las personas que tienen una puntuación baja en este factor son características de personas bajo el dominio del sistema simpático. No les atrae nada de riesgo ni de la aventura. Buscan la seguridad, todo aquello predecible y estable. Sensibilidad. Este factor mide el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. Las personas con puntuaciones altas en este factor se caracterizan por estar dominados por sus sentimientos. Tienden a ser muy emotivas, poseen una gran sensibilidad y a veces son poco realistas. Las bajas puntuaciones en este factor indican dureza emocional, presentan un pensamiento racional, son muy prácticos, realistas, responsables e independientes. Pueden llegar a mostrarse cínicos y rudos. Rasgo L. Suspicacia. Este rasgo evalúa el nivel de confianza y desconfianza que tiene un individuo hacia los demás. Los que puntean alto en este rasgo tienden a desconfiar de los demás. En algunos casos, tienen un comportamiento paranoico. Por esta razón, las relaciones interpersonales de los individuos con este puntaje alto son generalmente problemáticas. Se deterioran por el exceso de celos, sospechas y el escepticismo de estos mismos individuos. Las personas que obtienen una baja puntuación en este mismo rasgo se caracterizan por ser muy confiadas. Son personas que se adaptan fácilmente, se preocupan por sus compañeros, son abiertos, tolerantes y muy poco competitivos. Rasgo M. Imaginación. Mide la capacidad de abstracción del individuo. Las personas con altas puntuaciones se caracterizan por una intensa vida interna. Estas personas se sumergen fácilmente en sus pensamientos y se distraen de lo que sucede a su alrededor. Poseen una gran imaginación, son muy creativos y muy poco convencionales. Los que puntúan bajo son personas muy realistas y muy prácticas. Les interesa lo concreto y lo obvio, pero son poco imaginativos. En casos de emergencia, tienden a mantener la calma y son capaces de resolver la situación. Rasgo N. La astucia. Evalúa la capacidad de analizar la realidad de forma exhaustiva y describe en qué grado las personas se ocultan, mostrando solo aquellos rasgos que generan las respuestas positivas en los demás. Las personas con puntuaciones altas en este rango tienden a ser calculadoras, frías, refinadas, diplomáticas y muy conscientes socialmente. Los que puntean bajo son personas más abiertas, más directas, más genuinas, más sinceras, que no se esfuerzan por impresionar a los otros. Son muy, pues sí, genuinos, ¿no? Son muy... O sea, hacen las cosas porque les nace, o sea, no lo piensan, pues. Rasgo O, culpabilidad. Evalúa la capacidad de una persona de responsabilizarse de sus actos. Explora la autoestima en base a tendencias a experimentar culpa o las inseguridades. Las altas puntuaciones de este rasgo son propias de personas que tienden a sufrir y a culparse por todo. Tienen expectativas personales muy altas, se preocupan demasiado, son inseguras y suelen sentirse inaceptadas. Las que puntean bajo tienen una visión muy positiva de su persona, son seguros de sí mismos y no tienden a experimentar culpa, o al menos no culpa de una manera muy marcada, muy fuerte. Y por lo general reflejan seguridad y serenidad consigo mismas.
rebeldía. Este factor mide la predisposición hacia el cambio y la apertura mental de las personas. Las personas que suelen puntuar alto en este factor son más abiertas y tienen mayor disposición hacia el cambio. Son más libres y rechazan lo tradicional y lo convencional. Por el contrario, las personas que puntean bajo en este factor son más conservadoras y tradicionales. Aceptan lo establecido sin apenas cuestionarlo y no les interesa el pensamiento analítico y demuestran resistencia hacia el cambio. Q2. Autosuficiencia. Este factor mide el grado de dependencia o independencia personal. Las personas que puntean alto en este factor suelen ser individuos autosuficientes que saben tomar decisiones sin importarles la opinión de los demás. Prefieren estar solos la mayor parte del tiempo y no le piden ayuda a los demás para hacer sus cosas. Por el contrario, las personas que puntean bajo en este factor son personas que prefieren estar en grupo y suelen tomar sus decisiones en base a lo que piensan los demás o lo que establece la sociedad. Necesitan sentir que pertenecen a un grupo y que son aceptados y queridos. Factor Q3. Autocontrol. Mide el autocontrol emocional y comportamental. Las personas con puntuaciones altas se esfuerzan por mantener una imagen ideal y socialmente aceptada. Tienden a controlar sus emociones, son muy autoconscientes, compulsivos y perfeccionistas, mientras que los de la puntuación baja no se esfuerzan por controlarse ni para lograrse socialmente aceptados. Estas personas llevan una vida más relajada y menos estresada que los que tienen puntuación alta en este factor, pero tienden a ser menos exitosos y menos reconocidos. Factor Q4, tensión. Mide el nivel de tensión o ansiedad nerviosa de la persona. Las personas que puntean alto en este factor experimentan niveles extremos de tensión nerviosa. Son impacientes y se distinguen por su incapacidad de mantenerse inactivos debido a su alto grado de nerviosismo. Suelen estar moviendo mucho las piernas o las manos, no pueden quedarse tranquilos, etcétera, etcétera. Suelen frustrarse fácilmente, pues su conducta resulta de un exceso de impulsos que a menudo se expresan inadecuadamente. Los que puntan bajo se caracterizan por la baja presencia de tensión nerviosa, suelen llevar una existencia tranquila y relajada, regida por la calma, la paciencia, el conformismo y un alto grado de satisfacción general. Factores de segundo orden. Las escalas de segundo orden se obtienen a partir del análisis de los 16 factores principales ya mencionados. Estos factores de segundo orden nos ofrecen un resumen general de la personalidad del individuo. Factor de segundo orden, QS1, introversión versus extraversión. Este factor surge de la combinación de los factores primarios A, F, H y Q2. Las personas que tienen un puntaje bajo en este factor son introvertidas y por ende son tímidas, inhibidas pero también autosuficientes. Los que obtienen puntuaciones altas son más extrovertidos, desinhibidos socialmente y tienen la capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales. QS2, ansiedad versus tranquilidad. Sale de la combinación de los factores primarios O, Q4, C, Q3, L y H y mide los niveles de ansiedad de la persona. Las personas con bajas puntuaciones tienen un bajo nivel de ansiedad y se caracterizan por ser serenos, realistas, estables emocionalmente, seguros de sí mismos. Las puntuaciones altas son propias de individuos con gran nivel de ansiedad. Tienden a ser inseguros, emocionalmente inestables, tímidos, tensos y desconfiados. QS3. Susceptibilidad versus tenacidad. El tercer factor de segundo orden se combina de los factores I, M, A, Q1, F, E y L.
Las bajas puntuaciones suelen ser de las personas con gran sensibilidad emocional. También son personas imaginativas, distraídas, gentiles y son afectuosas hacia los demás. Poseen dones artísticos y culturales y son personas libres y abiertas a nuevas experiencias. Por el contrario, las personas que tienen una puntuación alta son personas prácticas, independientes, realistas, conservadoras, dominantes, asertivos, competitivos y reservados. Mantienen la distancia, desconfían y tienden a criticar a los demás. QS4. Dependencia versus independencia. Este cuarto factor de segundo orden combina los factores E, H, Q1, L, O, N, G, Q2 y M. Las bajas puntuaciones son propias de personas sumisas, dóciles, tímidas, humildes, conservadoras e inseguras y dependen por completo al grupo al que pertenezcan. Por el contrario, las puntuaciones altas son típicas de personas independientes. Son personas autosuficientes, desconfiadas, agresivas, desinhibidas y radicales, y no muestran necesidad por ser aceptados socialmente. QS5. Alto autocontrol versus bajo autocontrol. El quinto y último factor de segundo orden surge de la combinación entre los factores G y Q3 y sirve para medir el nivel de control del superyo de la persona. Las personas que obtienen altas puntuaciones en este factor son personas muy autocontroladas, son persistentes, concienzudas, compulsivas y tenaces. Y por lo contrario, las que obtienen bajas puntuaciones en este factor poseen un bajo control de su superyo y se dejan llevar fácilmente por sus impulsos y sus necesidades. Test de la personalidad de Cattell, también conocido como 16PF. Este test consta de 187 elementos o reactivos. La puntuación de los factores nos permitirá trazar la personalidad de un individuo. Este test es utilizado con mayor frecuencia en los departamentos de recursos humanos. A continuación, les voy a compartir una diapositiva donde vendrá el link donde podrán ingresar para poder realizar su propio test 16PF de forma online. Un abrazo, muchas gracias por su atención y mucho éxito este semestre.